Bueno, hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo episodio en la que hoy José nos ha traído un artículo que nos quiere enseñar y bueno, vamos a hablar un ratito sobre ello. ¿Qué tal, José? Cuéntanos, ¿qué nos traes? Muy bien, pues mira, así siempre como estamos siempre buscando cosas interesantes, el otro día me encontré con este artículo sobre la adopción de agilidad en desarrollo y fue la primera vez, fue uno de los artículos que más me han interesado por el nivel de realismo que tenía, a nivel de cómo escuchamos todas esas historias de empresas que dicen, nos hemos lanzado a la IA, inmediatamente hemos hecho 1 millón de líneas de códigos y lo estamos metiendo en producción y luego ¿qué pasa? Que al final o no tenemos resultados o los resultados son catastróficos o lo típico, que hemos metido 1 millón de líneas de código pero no sabemos lo que está haciendo, lo que está pasando, ¿verdad? Eso lo has escuchado tú también, ¿verdad, Javier? Yo lo que escucho, el otro día vi el informe este de Dora que decía que la mayoría de las adopciones de la IA no están dando los resultados esperados. Pero bueno, digo la mayoría, pues no me acuerdo exactamente el porcentaje, pero creo que está por encima del 90%, que está siendo que se está invirtiendo un montón y parece que la historia se repite, porque igual que otras cosas en el pasado, otras transformaciones, parece que las empresas no están tomando los réditos que pensaban que iban a tomar. Entonces, Yo para mí lo que está pasando con esto es que nos lanzamos al tuntún, nos lanzamos al vacío antes de plantearnos cómo va a funcionar, cómo lo utilizamos, qué resultados tenemos, cómo afecta esto a nuestra empresa. O sea, con cosas básicas al final del día de gestión de empresa, ¿verdad? A ver, yo creo que eso está pasando. Yo creo que Sí, eso claro. está pasando bastante. Pero ¿por qué dices que este artículo tiene que ver con esto? ¿Y por qué te llama la atención? O sea, me llamó la atención lo pongo aquí está el enlace, pues si queréis verlo vosotros directamente. Y lo que me ha parecido muy interesante es el nivel de pragmatismo y realismo que tiene a la hora de plantearlo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo? Que en vez de lanzarse y decir vamos a utilizar la IA, vamos a despedir todos los programadores y demás, lo que hicieron ante todo fue un experimento. Y un experimento de ver cómo los resultados que obtenían con la IA y cómo mejorar el prompting o crear el contexto para que la IA les diese buenos resultados. Pero durante ese periodo, que creo que dice que son unos 3 meses, ahora mismo no me acuerdo, está diciendo que estaban probando, viendo los resultados, pero nunca yendo a producción. Y lo que hicieron nunca yendo a producción, solamente estaban comprobando la utilidad o la fidelidad de los resultados que daba la IA. Y lo que hicieron mucho fue, lo están haciendo con Cloud Code, como veis aquí, y lo que estaban haciendo, sobre todo también, era mejorar el código que lo llamaban la guía. Una guía que eran como las instrucciones que estaban utilizando para controlar a la gente o para ayudar a que la gente diese mejores resultados. Entonces, durante los meses fueron evolucionando la guía, evolucionando los patrones de programación que este agente o esta IA estaba utilizando. Y tal y como fueron mejorando, ¿no? Entonces empezaron a ver resultados de que el código era mejor, tendrían que haber hecho menos modificaciones, les estaba dando un impacto de que cada vez era más fiable el resultado que estaban obteniendo. Pero eso, todavía sin ir a producción. Un tema, o sea, lo que ellos estaban haciendo era las guías de código que ellos tendrían dentro de su organización se las estaban pasando a Claude. Es decir, mira, esto es como queremos hacer el código. Y estaban mejorando las instrucciones que le estaban dando a Claude para hacer la programación. Vale, lo llamaban el fichero de agentes o algo así lo llamaban. Vale, entonces los agentes empezaron a interactuar y creaban su código. Sí. Entonces, teniendo un equipo pequeñito, empezaron a aprender, empezaron con refactorizaciones, mejorando el diseño, eliminar cosas. Hicieron todo tipo de pruebas para ver cómo mejoraban los resultados. Le dieron códigos de estándar, metieron la calidad del código
Esto era por cierto, este experimento creo que dice que lo estaban haciendo un pequeño equipo de, no sé si eran 3 o 4 personas, 2 developers, pone aquí arriba, ¿no? Y estaban trabajando solamente algunas horas al día en esto, ¿no? Pero que durante este tiempo lo que fueron haciendo fue mejorar la calidad de los resultados y de la gente, ¿no? Y al final, después de hacer todo esto, no sé cuánto tiempo fue, ¿no? Lo que hicieron fue empezar a decir, bueno, ahora que hemos hecho el experimento, vamos a hacer cómo empezamos a comunicarlo, cómo empezamos a atraer a más gente, ¿no? Y al final empezar a utilizarlo para empezar a llevarlo a producción. Entonces, pero lo que se dieron cuenta, por ejemplo, es que cambiaron las condiciones del ambiente de programación o de desarrollo que tenían. Porque, por ejemplo, decían que afectó lo que tenían que hacer a la hora de hacer los pull requests. De que llegaba un momento que a lo mejor decías, vale, es que el código ya está siendo bastante fiable, con lo cual el pull request a lo mejor cambia la naturaleza del pull request. Cómo impactaba a la parte del testing, cómo impactaba a la parte de productos y de backlogs, ¿no? O sea, que empezaba a cambiar el ambiente empresarial en el que esta gente estaba trabajando, en el ambiente de desarrollo. Su modelo de programación, su modelo de trabajo, su modelo de colaboración y demás. ¿Y por qué? Joder, se me vienen muchas preguntas, ¿no? Pero cuando esta gente empieza a hacer el experimento, ¿sabemos ellos qué querían? ¿Sacar código más rápido o esto es una asunción errónea? ¿Qué es lo que querían conseguir con el experimento? Mira, ahora mismo no me acuerdo exactamente si tenían una hipótesis o una validación, sinceramente no me acuerdo, pero sí que me estoy acordando de que estaban diciendo de que de pronto lo que sería, por ejemplo, un sprint de 2 semanas, lo podían completar en 3 días, lo comprimían, ¿no? Y una de las cosas que falló, y hay gente esto es una cosa interesante, porque para ellos, a nivel práctico, obviamente estamos interpretando lo que pone el artículo, ¿vale? Lo que está diciendo es que para ellos, a nivel práctico, lo que pasó es que el cambio de cuello de botella y demás fue que no podían tener suficiente backlog con esa velocidad. Claro. Pero hay una cosa que es mucho más interesante y profunda. Y lo dice el artículo, pero es una cosa que también en parte es mi propia interpretación. Si nos acordamos de todo el proceso que hemos hecho desde el waterfall, de cascada, agilidad y demás, ¿no? Hace ya, obviamente, en décadas, ¿no? Era extremadamente caro tener acceso a computación, a ordenadores o servidores que pudieran hacer la computación. Entonces, en ese paradigma en el que tenías que acceder a un servidor o tener que meterles tarjetas de estas de punch cards, como se dice, ¿no? Era tenías que hacerlo bien, porque si no, a lo mejor no tenías acceso a esa computadora hasta dentro de 6 meses. Ya que es súper fiable, ¿no? Pero si tú reduces... Ay, perdona. A ver si te completo la frase. Si tú reduces el proceso de desarrollo de 2 semanas a 3 horas, que creo que has dicho antes, es que ya no es tan caro. Es que es eso. Ahí va la cosa, es que antes, por ejemplo, pero es que tiene potencialmente un impacto bastante profundo, porque lo que estamos diciendo, nos vamos a los años 70, 80, antes de tener PCs y demás, no podías cometer un error a la hora de hacer tu programación porque no tienes acceso a la computación. Entonces, a lo mejor fallabas y tenías que esperarte meses antes de volver a tener acceso. Cuando llegaron los PCs y empezamos a meternos en servidores y demás, eso se empieza a acelerar y reducir los costes, ¿no? Cuando llegamos a cloud, puedes crear servidores en el momento, ¿no? Pero lo que fuimos haciendo es que, en cierto modo, habíamos hecho cosas mucho más aceleradas y con un acceso más barato. La gran cuello de botella era tener acceso, sobre todo, a la capacidad de generar código, la programación, a día de hoy, en agilidad, ¿no? Probablemente sería la capacidad más escasa que tenemos o más vital. Ahora, si conseguimos que un programador verdaderamente tenga un apoyo fiable, no estoy diciendo una sustitución, un apoyo fiable con IA, que nos aumente la capacidad de entregar
que mantenga la calidad o la mejore y que lo haga más rápido, ¿no? Si llegamos a ese tipo de panacea, lo que es interesante es que entonces la producción de código en sí, a lo mejor incluso ya no se convierte en el cuello de botella, no se convierte en la capacidad más escasa. Es lo de antes y lo de después. Claro, claro. Porque, Entonces, claro, dale, que te estoy interrumpiendo. no, déjalo. Es que, pero lo que es interesante en esto es que entonces, nosotros ahora cuando hablamos en equipos ágiles, insistimos mucho es que tenemos que tener un buen backlog para que cuando el equipo tome esa historia de usuario, por ejemplo, o esa épica o lo que sea, tiene que estar lo suficientemente bien para no perder, no desperdiciar el tiempo, la capacidad, la disponibilidad de ese equipo de programación. Vale, ¿y si esa capacidad ahora de pronto se convierte barata? No importa. Entonces, a lo mejor lo que puede pasar, y el artículo lo toca un poquito, es que no tengas ni siquiera que tener un gran producto en cuanto a cómo tiene que estar de formado, cómo tiene que estar de listo, porque lo puedes hacer la codificación, el código rápido con el apoyo de la IA, probar y demostrar cosas, y tal y como vas aprendiendo y esto va emergiendo, pues cambias la especificación mucho más rápido. Entonces, es en cierto modo que el impacto que está hablando aquí es que si consigues hacerlo, y esto parece que han tenido muy buenos resultados, es que de pronto tener mala especificación o tener especificación incompleta ya no importan tanto porque cambiar el código no cuesta tanto. Entonces puedes hacer muchas más pruebas, puedes hacer mucho más de desarrollo sin tenerlo todo teniendo menos definido o menos entendido que a día de hoy. Pero claro, pero si eso pasa, eso es una pasada, porque te va a cambiar el paradigma completamente, porque si eso pasa, al final donde tú tienes que invertir tu mejora o tus esfuerzos de mejora es en la generación, en el aprender y en generación de nuevas ideas, en la generación de nuevos requisitos que no estén completos. Bueno, me imagino que si estamos muy al inicio del ciclo del desarrollo, tendrán muy pocas especificaciones. Sí. Y si estamos ya casi al final, pues vendrá muy especificado, pero el tema será el cómo lo podemos producir de manera suficientemente rápida para que podamos mantener el flujo con el desarrollo. Y al revés, una vez que tengamos los resultados, ¿cómo podemos ver los resultados y analizarlos? Si es lo correcto o no. De una forma rápida, sí. Claro, que es lo que tú estás diciendo, que lo que antes había que darlo todo muy específico porque costaba un montón la prueba, eso ya no cuesta tanto. Ahora vamos a tener que a lo mejor ser mucho más rápidos en el antes y en el después. Sí. O sea, está cambiando los patrones. O sea, eso. Originalmente tienes que tener el proyecto muy bien definido. Y de ahí vino todo lo que era cascada y toda gestión de requisitos y demás. Con la agilidad, insistíamos en que teníamos que tener, por lo menos, las historias de usuario más pequeñas, mucho más rápidas de hacer, pero también insistíamos que teníamos que tener los criterios de éxito bien definidos, teníamos que tener todas las pruebas bien definidas y demás historias. Pero es que ahora a lo mejor ya si esto es verdad, como este artículo está hablando, si esto de verdad se puede hacer, potencialmente lo que nos está diciendo es que a lo mejor no nos hace falta ni siquiera tener que definirlo bien porque podemos descubrir cuáles son los criterios de éxito. O sea, todo lo que estamos hablando antes de que tenemos, podemos codificar en una fase de hipótesis muy temprana. Escucha que hay un colorario a eso. Sí, sí. Y yo creo que aquí va a haber un problema, porque la gente está muy acostumbrada a mi nicho. Mire, yo soy código, yo soy desarrollador, yo codifico. Tú eres una persona de producto, tú me vienes con los requisitos. Y a mí me importa lo que yo hago, a ti te importa lo que tú haces, conviértete en mejor. Bueno, si nos convertimos los dos mejores en lo que hacemos, pues todo irá más rápido. Pero es que el problema aquí está, según me estás contando, que si el desarrollador apoyado con la IA va a ser mucho más rápido, va a llegar un momento que como o bien se queda parado esperando a que los, entre comillas, los juegos de batalla anteriores o posteriores reaccionen, o bien va a ser más y más necesario una mirada sistémica de todo para identificar
¿dónde tenemos que meter? A ver si estamos metiendo la IA donde no tenemos que meterla. ¿Sabes? O sea, Puede ser. a lo mejor estamos metiendo en el desarrollo, que sí es muy importante, pero a lo mejor donde se está tardando más es mucho antes en la generación de ideas. Es que el artículo está, yo creo que el artículo también toca, estoy hablando de memoria, el artículo también toca el esto de que cuestión sistémica, estás cambiando el paradigma, qué mala palabra para usar, demasiado rimbombante, estás cambiando algunas características en la parte de programación, pero no es suficiente cuando eso te quedas con que la parte de backlog y demás no puedes dejarla sin tocar porque creas un nuevo problema. Eso es el cambio sistémico. Cambias parte del sistema y puedes afectar. Otras cosas van a pasar y tienes que responder a ellas, ¿no? Pero lo que sí que es interesante que me está viniendo a la mente al decir esto es, hemos hablado mucho de pair programming y pair working y demás, ¿no? Y hemos hablado siempre mucho de la colaboración entre el tester y el programador. Hemos hablado de los 3 amigos y demás, ¿no? Esto puede, o sea, si esto funciona y lo hacemos bien, esto puede empezar a cambiar la forma, por ejemplo, en el que un product owner o un stakeholder trabaja con el programador, porque en vez de hacer una sesión de 3 amigos para documentar, podemos hacer una sesión de 3 amigos en la que estamos creando código. Y estamos validando ese código escrito para descubrir los requerimientos. Sí, eso es... Si somos capaces de hacer que la gente empiece a verlo de esa manera más sistémica y provocar, por ejemplo, ese cambio, sí, eso se va a poder hacer y lo vamos a hacer mucho más rápido. El problema va a ser, yo creo, o está siendo, como estoy viendo en algún caso por ahí, que dicen, joder, no, es que la IA lo que va a hacer es optimizar tanto mi trabajo que en un momento dado yo no voy a tener nada que hacer. No debería ser eso porque siempre encontramos cosas que hacer. Siempre encontramos cosas, sí, pero lo que puede ocurrir si ya con la agilidad, a veces cuando implementamos la agilidad, encontrábamos saboteadores, pues la gente de manera muy legítima pensaba que se va a ir a freír, sus trabajos iban a desaparecer y trabajos en los que les había costado un montón especializarse. Me puedo imaginar que esto puede volver a ocurrir, pero a escala mucho mayor o en puestos que en teoría eran intocables antes. Y es que no nos debería extrañar que tenemos toda la resistencia al cambio, porque por eso también tenemos miedo a perder el puesto de trabajo, tenemos miedo a un cambio de nuestra identidad. Por ejemplo, una identidad que tenemos muchas veces en programación es que somos voy a utilizar la palabra recursos, pero tenemos unas habilidades que son muy raras y son muchas veces las más escasas. Entonces, todo ese cambio de identidad, de posición, de prácticas y demás van a generar resistencia, obviamente, porque hemos creado toda una carrera basada en eso. Y yo, por ejemplo, he pasado por ahí en los años 90 con la llegada de la web y demás, es que cambiaron empresas y hubo trabajos que desaparecieron, pero desaparecieron porque no es que desapareciesen por sí, lo que tuvimos la oportunidad es de mutarlos, de cambiarlos y elevarlos a hacer algo distinto también, ¿no? Y esto nos va a pasar, o sea, yo creo que para mí la IA... Yo soy muy escéptico con la IA, pero cada vez estoy siendo más entusiasta porque estoy empezando a ver cosas interesantes que me recuerdan, esto dice mi edad también, me recuerda a lo que vivimos en los años 90, yo ahí es cuando estaba entrando en el mercado. Sí. Y hubo un cambio muy profundo y tenemos que estar listos para eso. Pero escucha, al final yo creo que tenemos que estar listos. Pero tal como se están dando las cosas, yo creo que sí, que hay experimentos a lo mejor exitosos o muy interesantes como el que nos has enseñado. Pero eso será en una organización que está muy preparada para hablar de esos cambios y de esos temas. Tienes que tener la organización con el chip ya cambiado. Tienes que tener la capacidad de hacerlo. Tienes que tener la capacidad de hacerlo. Sí, pero esto es como ejemplo contrario a lo que estamos escuchando también, de que llega la empresa y dice, vale, he despedido a mis 250 programadores porque voy a utilizar la IA. Y obviamente a los 3 meses o los 6 meses te dicen, me he arrepentido, me equivoqué.
Y además que genera mucha más resistencia y mucho más desconfianza para cualquier cambio futuro. Exacto. Así. Sí, este ejemplo me recuerda un poquito, porque ten en cuenta lo que han hecho aquí. O sea, no sé el tamaño de la empresa en sí, pero están hablando de que primero reservaron espacio. Eso hablamos mucho del Slack en el sistema. Reservaron espacio dentro de la capacidad que tenían de programación para experimentar y aprender sobre cómo funciona la IA para ellos. Estás hablando de un espacio seguro también. Hicieron una inversión en la mejora. Y luego empezaron a hacer el trabajo, hablan de talleres y demás, de cómo ayudar a que más gente se implicase en esto y fuesen aprendiendo de una forma más colectiva y demás, ¿no? Ya, antes de empezar a hacerlo y antes de meter nada en producción. Esto me recuerda a mí a la historia de Etsy. No sé si os acordáis, si la gente está familiarizada. Etsy.com esto será ya hace como que 10 años, ¿no? Invirtieron el 50% de sus equipos de desarrollo durante 6 meses para mejorar la infraestructura y la arquitectura de sus sistemas. Hicieron una inversión brutal en cuanto a capacidad, ¿no? Para directamente cambiar de verdad cómo Etsy funcionaba. Y es uno de los grandes casos de éxito de cómo hicieron cosas avanzadas de utilizar todas las técnicas de DevOps, agilidad y demás, ¿no? Este ejemplo es un ejemplo parecido, pequeñito, de una empresa que está invirtiendo tiempo y espacio y seguridad para decir cómo hacemos la IA bien, cómo podemos utilizarla en nuestro contexto. Y una vez que aprenden, entonces dicen, vale, ahora cómo podemos introducirla dentro de nuestros sistemas, en nuestra producción, en nuestros procesos. Pero fíjate. No lanzándose al vacío y diciendo, vale, vamos a meter IA mañana y a ver qué pasa. O sea, están aplicando una gestión de cambio con cabeza. Están diciendo el propósito, están involucrando a la gente en el cambio, les está creando un espacio seguro para poder experimentar y están aprendiendo sobre el tema. Y por las conclusiones que dicen en el artículo, por lo que parece, están identificando los siguientes pasos para seguir mejorando. Exacto. Qué interesante. Mira, lo mismo podríamos hablar de eso en otra ocasión, ¿no? Cómo establecer esos experimentos. Experimentos suena fatal, ¿no? Esas iniciativas de cambio. Experimentos, al final es un experimento, ¿sí? Sí, pero yo encuentro el experimento como una palabra un poco viciada. Ya te contaré, ¿no? A mí bueno, no sé si... Otro episodio. A mí me han dicho, a mí no me gusta que experimenten conmigo. Y, bueno, iniciativa de cambio. Venga. Como fuera. Pero creo que sí que podríamos tocar un poquito sobre este tema en alguna ocasión. Para mí esto era un artículo que es reciente, es interesante, me parece que es algo bastante pragmático, realista y me parece que lo que tú has dicho exactamente, ¿no? Que la forma en que lo han hecho es hacer un cambio, una experimentación, una validación con cabeza. Que es lo que siempre decimos, nunca hagamos las cosas que nos lanzamos al vacío. Mira, si te parece ya... Oye, se nos está yendo un poquito el tiempo. Vamos cerrando, sí, ¿verdad? No, claro, no leamos aquí. Pero lo que me estoy dando cuenta, claro, es que esta organización parece que está bastante preparada para poder hacer esto. Pero si tú metes... O sea, la IA lo que te va a hacer al final es agrandar los vicios, sean buenos o malos, de tu organización. Si tu organización está preparada para aprender, pues vas a aprender guay. Como tu organización está preparada para sabotear, pues vas a generar todo tipo de saboteadores. Eso es un gran tema para el próximo episodio, yo tengo algunas historias que contaros de, por ejemplo, qué pasa cuando agilizas la burocracia. Y lo podemos dejar ahí. Vale, genial. Oye, pues nada, muchas gracias, José. Y nada, lo dejamos en este sitio. Sí. Hasta el próximo episodio. Abrazo. Hasta luego.